Entonces, como comentaba, vamos a orar para poder iniciar con nuestra lectura continua acerca del libro de Romanos y poder seguir con lo que tenemos. Vamos a orar para entregarle todo a nuestro Señor Jesucristo y para poder glorificar su bendito y santo nombre. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por la oportunidad que nos has permitido de estar aquí en tu presencia y poder abundar en palabra que nos quieres brindar. Te agradecemos por tu eterno amor, por tu eterna fidelidad, por tu magnificencia y por tu bondad. Te agradecemos porque has sido bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te damos las gracias, amado Pastor y Padre. Ayúdanos, por favor, a vivir conforme a las verdades de tu gracia y vivir conforme a tu dulce misericordia. Te agradecemos por todo. Ayúdanos, por favor, para poder aprender de ti y saber más de ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, entonces como comentábamos, estamos con lo que es la lectura de la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 14. Hemos venido leyendo el libro de Romanos aproximadamente desde el año pasado y hemos llegado hasta el capítulo 14 por la misericordia de Dios. El libro 14, en el capítulo 14, como ya hemos mencionado, tomando los textos que da la Biblia Reina Valera, ellos definen este extracto como los débiles en la fe. Todo el capítulo 14 y parte del capítulo 15. Entonces, en los débiles de la fe, el apóstol Pablo trata de expresar muchas cosas a las personas que prácticamente son fuertes en la fe, para que ellos, los fuertes, no contiendan contra los débiles en la fe. Lo que hacemos regularmente ahorita para poder continuar con la lectura va a ser lo mismo que hacemos siempre, leer todo el capítulo 14 y luego regresar hacia donde nos quedamos comentando. En este caso, leeríamos todo el 14 y iríamos hasta el versículo 13 al 21, sería más o menos lo que comentaríamos hoy. Pero realmente eso es lo que tenemos, pues dependiendo también qué tanto nos podemos extender en una explicación, ya sea que prosigamos con el 13 al 21 la próxima vez o este día concluiríamos con lo que respecta a este tipo de comentarios o enseñanzas. Entonces vamos a leer para que el Señor nos ayude a leer todo el 14 para tener una formación, un contexto general de lo que están hablando y luego ya entrar en detalle para poder dar entendimiento a la lectura. Entonces vamos a leer el versículo 1. Dice de la siguiente manera: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. 3, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. 4, tú quién eres que juzgas al criado ajeno, para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. 1 hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. 11, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió.
No sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Muy bien, esto sería prácticamente el capítulo 14 de lo que es Romanos. Vamos ahora a entrar un poquito más en detalle en lo que son los comentarios, exhortaciones o enseñanzas relevantes a Romanos 14. De esta manera fue que lo desglosé para poder tener un esquema, por así llamarlo, mental de lo que está sucediendo aquí en Romanos capítulo 14. Del versículo 1 al 2 es fuertes y débiles en la fe. Versículo 3 al 4 es no menospreciar ni juzgar. Versículo 5 es convicciones en la fe. Versículos 6 al 9 es nuestra fe y el Señor, el señorío. Versículo 10 al 12, un juicio personal, que prácticamente fue lo que hablamos la semana pasada relacionado a lo que la palabra enseña en Romanos 14, de no hay que juzgar a las personas, es decir, nosotros como que fuéramos Dios o como fuéramos jueces y traerlos a una condenación, y tampoco venir y las personas que tal vez van comenzando, que tienen fe débiles, uno comenzarlas a menospreciar o a verlas como que no valieran nada a causa de que no tienen la misma fe que nosotros. Y por lo tanto, entender de que de igual manera si estas personas, tanto los fuertes o los débiles, tienen sus convicciones marcadas, que es lo que habla los versículos 6 al 9 de Romanos 14, nosotros no tenemos que entrar en contiendas o en pleitos con ellos, ni buscar ese tipo de cosas, sino que lo que debemos hacer es, bueno, yo voy a vivir mi fe como el Señor me enseñó y Él la va a vivir como Él quiera también. Pero una cosa es cierta para ambos grupos, tanto los fuertes o los débiles en la fe, y es que todos vamos a ser juzgados delante de Dios y vamos a dar cuentas delante de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Si alguien que dice que es fuerte en la fe, vive una fe, pero el Señor Jesucristo dice que eso no era así, pues lastimosamente esa persona no va a recibir su galardón o no va a estar en el agrado del Señor. De igual manera, el que es débil en la fe y dice, bueno, yo no creía en lo que el fuerte en la fe cree, entonces yo vivo mi propia fe. Pero puede ser que también esté equivocado, entonces el Señor también lo va a juzgar, es decir, Dios va a juzgar a todos personalmente basado en lo que viven y en lo que también predican. Por consecuencia, tanto fuertes o débiles van a ser juzgados. No necesariamente va a significar que cada quien va a estar correcto, pero si en dado caso una persona que es fuerte en la fe está correcto, pues va a ser para gloria de Dios. Y si el otro débil en la fe que no creía creer en el fuerte en la fuerte en la fe, pues lastimosamente este débil en la fe no va a recibir su galardón o el agrado de parte del Señor, porque no lo quiso o porque no avanzó o pues diferentes circunstancias. Pero el punto principal es no entremos en contiendas, no entremos en disputas innecesarias, sino que tengamos algo ciertísimo. Vamos a ser juzgados personalmente en el día del juicio final. Entonces tenemos aquí también versículo 13 al 21 que nos tocaría el día de hoy, que es no ser de tropiezo. Esto nos tocaría hablar el día de hoy, que como vuelvo a resaltar van relacionados todo el pasaje. Y por último, que es lo que tal vez veríamos ya sea la otra semana o dentro de 15 días, es hacer las cosas en fe. Esto para poder concluir el capítulo 14 del libro de Romanos. Ok, entonces teniendo esto, lo que ya mencionamos del 13 al 21 es no ser de tropiezo. Eso es
como que el título de lo que vamos a ver del 13 al 21, en el contexto que nosotros estamos brindando o hablando relacionado a lo que es el libro de Romanos. En este pasaje del capítulo 14, y vamos a leer es solo esa porción del 13 al 21 ahorita, para cimentar un poco más de lo que vamos a hablar relacionado a esto, y es de la siguiente manera. 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas por la comida, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió, no sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. 19. Así que sigamos en lo que contribuye a la paz, a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. 23, todo... perdón. Ahí estamos. Entonces vamos a regresar acá al título. Entonces tenemos lo siguiente. ¿Qué es lo que sucede acá? Perdón, que no sé. Ok. Ok, tenemos lo siguiente. El apóstol Pablo, como acabamos de leer, está hablando mucho con relación a la comida. No necesariamente significa que nos vamos solo a circunscribir o nosotros solo poner nuestra mirada en qué como y qué no como, sino que si agarramos la esencia del mensaje, él está poniendo un ejemplo acerca de la comida. Él podría poner otros ejemplos como los días, podría poner otros ejemplos como las creencias de cada quien, podría poner una diversidad de ejemplos de lo que en este caso se hace referencia, pero realmente él ahorita está hablando de la comida por varias razones. Una de ellas, que es lo que hemos venido hablando de Romanos, es de que en la iglesia de Roma había una disputa o unas situaciones que se estaban dando entre lo que son los judíos convertidos y los gentiles convertidos. ¿Por qué? Porque los gentiles que se convierten no tienen como que un fundamento de lo que corresponde a la palabra, a la doctrina, a la Torá o a la Tanaj, de lo que el judío conocía. Él prácticamente venía de una sabiduría griega o una sabiduría de algún otro pueblo a que servía a un otro dios o algún otro ídolo. Entonces él venía con ciertas costumbres. Caso contrario, tal vez un judío que se acababa de convertir al evangelio, él ya tenía prácticamente toda una serie de conocimientos de la verdad que correspondía tal vez a ya lo que es la Torá, la Tanakh, con lo que lleva los mandamientos, lo que se comía, lo que no se podía comer, los días festivos que él podía celebrar, los otros días que no se deberían celebrar. Entonces él ya venía como un trasfondo, por así decirlo, cultural, espiritual en esa línea, y el otro también su trasfondo cultural, espiritual, pero en el lado a través de tinieblas, porque no venía de un pueblo elegido, por así llamarlo. Entonces hay una situación porque puede ser que el gentil podía comer un tipo de comidas dadas a los ídolos, que él pues por estar comenzando en el evangelio, él decía, bueno, voy a comer esto. Pero la otra persona que ya venía con un trasfondo, que ya sabía la ley, que era un judío, tal vez que era de línea farisea, que se arrepiente y se convierte a Cristo, lógicamente por su estructura rígida, puede ver a alguien que va comenzando, que es gentil, y decirle, mira, esto no se debe comer. Y el gentil dice, no, pues yo siempre he comido esto. Y ahí se puede ya dar la disputa entre los conocimientos de, por así decirlo, una persona ya formada, pero que es cambiada al Evangelio, y una persona que pues nunca tuvo una formación en ningún tipo de verdad, sino que él vivía su línea, y cuando entran al Evangelio pueden entrar en un choque, porque ya hay choques doctrinales, por así llamarlo, y por eso hace referencia el apóstol Pablo con respecto a lo que es este tipo de cuestiones con la comida. Claro, como vuelvo a resaltar, ya tenemos que nosotros traerlo a nuestra vida,
tratar de adoptar la esencia de lo que el apóstol Pablo está hablando para saber cómo ponerla en práctica, cómo yo llevarla y decir, ok, ahora lo voy a comenzar basado en lo que aprendí, voy a tomar estas decisiones en Cristo Jesús, voy a tomar estas convicciones de lo que el Espíritu Santo me está diciendo para yo llevarlo a la vida, porque puede ser que nosotros no tengamos ningún problema relacionado a aspectos de comida, sino que podemos tener otro tipo de situaciones. Claro, porque no tenemos ningún judío por así cerca, más aún nosotros que estamos, en este caso en Guatemala, no es como que hay una sinagoga a la vuelta de la esquina, pero claramente si alguien se va a Israel y pues hay mucho judío que se convierte, va a tener ese tipo de conflictos. Ahora, vamos a avanzar con los otros casos que vamos a ver acá. Y en el versículo 13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. El versículo 13 hace referencia a lo que hablamos la vez anterior con respecto a los juicios personales, ya que tenemos que, lo que el apóstol Pablo decía, no juzguen, es decir, este judío, si miraba a un gentil comiendo una comida, porque él no tenía ninguna formación, automáticamente podría decir, comenzar a juzgar o menospreciarlo porque no tiene la misma doctrina que él tiene. Para poner un poquito más de un contexto de lo que estamos hablando, aquí en Guatemala se hace un tipo de comida que se llama fiambre. Y este tipo de comida que se llama fiambre se realiza nada más el día, creo que es el 31, 31 de octubre, 1 de noviembre. No sé muy bien las fechas porque realmente nunca le puse mucha atención a esa celebridad y tampoco me gustaba comerlo, inclusive desde antes de ser creyente. Pero es una comida que es muy célebre aquí en Guatemala. Las personas se dedican a comprarla para ese día y les gusta. Yo, gracias a Dios, desde niño nunca me gustó. Pero el problema está de que esas comidas se hace específicamente para la celebración de los muertos o lo que algunos conocen Halloween o el Día de los Santos. Entonces, prácticamente la comida del fiambre es una comida pagana. Es una comida que está impura o de tinieblas o como lo queramos llamar porque está dedicada a los ídolos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues, si alguien que es creyente en el Evangelio, independientemente del corte que tenga, ya sea bautista, evangélico, pentecostal, neopentecostal y cualquier otro tipo de denominación, si mira a alguien que va comenzando en el Evangelio y mira que está comiendo fiambre, posiblemente lo va a comenzar a juzgar mal o lo va a menospreciar porque este es creyente y anda comiendo fiambre. Entonces el apóstol Pablo lo que no quiere es de que, bueno, entendamos de que él es débil en la fe, él no sabe que eso tal vez pueda ser malo, él no sabe que eso fue los ídolos, y tal vez si lo sabe no le puse atención. Entonces yo no tengo que venir, uno, a contender con él, y tampoco tengo que venir a menospreciarlo o juzgarlo diciendo que él porque está comiendo fiambre va a ser condenado. Sino que el apóstol Pablo dice, bueno, eh, él tendrá su fe, y él pues ahí sí dará cuenta delante del Señor, ya sea que quiera o no creer en eso, pero nosotros no tenemos que meternos a juzgar en juicio de condenación. Por eso la vez anterior acá hablamos de que el juicio, o la palabra juicio que en ese momento hablamos, era una palabra que hacía referencia a alguien que se pone por juez. Entonces, el apóstol Pablo no quiere que nosotros entremos en la postura de que nosotros seamos como Dios o en el cual que juzga para condenación a alguien o juzga de otro tipo para menospreciar también a otras personas. Dice acá, no juzgué los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo. Es decir, en lugar de estar juzgando a las personas, debemos más bien no poner tropiezo, porque también, ¿qué pasa? Hay personas que están en el Evangelio, que todavía ya llevan años en el Evangelio, pero por alguna razón les gusta el fiambre. Entonces, estas personas tal vez vienen y comen fiambre y dicen, no, pues que a mí me gusta, y ponen un montón de excusas para poder seguir comiendo fiambre. Entonces, la idea es de que este tipo de comida, de lo que es el fiambre, puede serle tropiezo a alguien que tal vez va creyendo el Evangelio, tal vez él sí sabe que va comenzando que no es, el fiambre es una comida que es pagana o que es dada a los ídolos, etc. Y otra persona que también ya ha sido madura, en este caso,
puede decir, bueno, a mí no me va a afectar porque a mí me gusta, yo me lo como porque a mí me gusta. O sea, y él tiene una conciencia fuerte de, bueno, esto no me va a afectar a mí porque, o sea, como dice la palabra, que todo es santificado por la oración y por la palabra. Entonces la persona puede venir con el fiambre y ver al Señor, mira, Señor, gracias por estos alimentos y se lo come. Puede ser de que se lo regalaron porque no tenía ningún tipo de comida que comer, él ora y se santifica y se lo come. Pero una persona que va tal vez comenzando el evangelio, que en la iglesia le dicen de que es una comida de los ídolos, que es pagana, entonces inclusive tal vez se sienta a la mesa a su casa, le sirven por primera vez su fiambre, o que la costumbre en su casa es darle fiambre, y él tal vez está dudando de que si se lo come o no se lo come, y qué van a decir, y qué van a pensar, etcétera. Pero él decide, bueno, no me lo voy a comer porque me hablaron a mí en la iglesia, o porque yo leí en la Biblia, o porque yo esto y lo otro, de que esto es dado a los cielos y por lo tanto no me lo voy a comer. Muy bien. Pero de repente Tada llega a la iglesia, se pone a hablar con los hermanos, y de repente el hermanito que predica, o el hermanito que es anciano, o el hermanito que es pastor, dice, miren hermanos, fíjense que ayer me comió mi fiambre, y me lo preparó mi esposa. Entonces, ¿cómo así que el pastor y la esposa andan comiendo fiambre, que es una comida de los ídolos, cuando el otro hermano tiene conflictos en su mente de que le dijeron que era malo comer fiambre y ahora ve que el pastor come fiambre? Entonces, ¿qué pasa? Y el hermano llega en la tarde a la casa y la mamá le dice, mire, fíjese que ahí te dejé un poquito de fiambre por si te daban ganas de comer, y el hermano viene y come fiambre. Entonces, en ese momento el hermano cae en pecado porque ya no lo hizo según la fe, porque estaba con dudas. Por eso es la Biblia que todo lo que no corresponde a la fe es pecado. Entonces la persona viene ya con una conciencia de las cosas que es del comer ese tipo de comida era malo, pero él ya lo comienza a comer. Entonces el que es pastor o anciano y la esposa fueron de tropiezo a esta persona que era débil en la fe. Y alguien dirá, pero ¿por qué? ¿Por qué fue que pasó de esta manera? Y es el hecho de las situaciones en cuestiones de conciencia. Por eso dice acá, decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Es decir, yo puedo tener la libertad de comerme el fiambre porque yo digo, bueno, solo con la oración se santifica y con la palabra lo santifico y me lo como. Pero al comer eso, si yo me vuelvo de tropiezo para todas las personas que me pueden ver o oír, inclusive yo lo como en lugar público, yo me estoy convirtiendo en una persona que de tropiezo, porque aunque mi fe sea fuerte, aunque yo tenga una libertad para hacerlo, las otras personas no la tienen por causa de su débil conciencia. Eso lo vamos a ver un poquito más a detalle cuando veamos un ejemplo de lo que pone el apóstol Pablo en 1 Corintios. A lo que quiero dar a entender es de que en lugar de estar juzgando, criticando y hablando, mejor decidamos ver nosotros cómo no ponerle tropiezos a la gente, porque nosotros podemos tener creencias o formas de vida que pueden ser que sean verdaderas y puede ser de que no tengan ninguna conciencia de pecado o ninguna forma de pecado, pero a la hora de yo realizarla, puedo provocar que alguien más caiga en pecado. Entonces dice de la siguiente manera, el versículo 14, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo para él. Basado en esto, lo que estamos hablando de que, por ejemplo, el pastor que se come el fiambre, que él se lo come y pues lo hace bien y se lo come bien y no tiene, él sabe que fue santificado, pero la otra persona que es débil conciencia sí puede tener conflictos en ese tipo de cosas con relación a eso. Ok, veamos lo siguiente. Pero si por causa de la comida tu hermano se contrista, ya no andas conforme al amor. Es decir, que si yo vengo y me como un gran plato de fiambre y enfrente tal vez de alguien, o el comedor de la iglesia, o algún otro escenario, y la otra persona que está luchando de que si se lo come o no se come el fiambre, porque le acaban de hablar y él quiere ser obediente a Dios, y de repente mira al pastor, o al anciano, o al creyente maduro, que se anda comiendo su fiambre, la otra persona se puede sentir mal y dice, bueno, yo voy a luchar aquí y el otro hermano comiéndose su gran fiambre. Entonces ahí yo estoy siendo de tropiezo a la persona y estoy contristando al hermano. Entonces, en ese caso, yo ya no estoy conforme al amor. Puede sonar extraño, pero es una realidad. Entonces, en este caso, ¿qué tengo que hacer yo? Como dice aquí el versículo, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Entonces, en ese caso, aunque a mí me guste el fiambre, aunque todavía yo tenga una conciencia limpia de decir, bueno, a mí no me afecta comer fiambre, a mí yo por la oración y por la palabra se santifica, y toda la cantidad de versículos que alguien puede declarar, decretar o profetizar o como le quiera llamar, realmente lo debería dejar de hacer. O sea, debería dejar de comer fiambre.
En este caso, pues estoy colocando el fiambre como un ejemplo porque es algo que es muy claro de ver con relación a la comida, pero ahorita vamos a entrar en otro detalle. Dice acá en el siguiente pasaje, ok, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, de que yo no me tengo que enfocar en qué como o qué no como, sino que lo que como va a provocar a mí y a los demás paz, gozo, justicia. Si eso no está establecido, yo no lo tengo que dejar de hacer. En este caso, si a causa de yo comer fe, claro, yo me puedo sentir bien, pero si a alguien más le estoy afectando en su justicia, en su paz y en su gozo, mejor no lo tengo que hacer porque estoy siendo de tropiezo, evitándole a la persona una verdadera justicia, una verdadera paz y un verdadero gozo en el Espíritu Santo. 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Es decir, vuelvo a repetir, la persona lo puede hacer. Hay tanto tipo de comidas, yo no, pues, si uno se va a diferentes países, uno podría ver que hay tipo de comida específico para ciertas fechas, pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Voy a poner otro ejemplo con respecto a la comida. Venga, hagamos de cuenta que, bueno, aquí en Guatemala no es común, pues, pero puede ser que en otros países uno ha oído de que hay personas que comen en Asia perros o en otras áreas, no sé si de Asia o África comen también murciélagos. Entonces, hagamos de cuenta que un hermanito de Corea del Sur o Corea del Norte, sí, Corea del Sur, o de China o de otros países, viene y come perro. O sea, es normal comer perro en su país y él es creyente y para él es común en esa área hacerlo. Si él viene aquí en Guatemala y dice, bueno, se cocina un perro y se lo va a comer, para él no hay problema porque su conciencia está bien, o sea, inclusive es común en su país y inclusive en la iglesia es normal para ellos. Pero aquí en esta iglesia de Guatemala o inclusive de este continente, si uno ve a comer a esa persona, uno puede decir, bueno, yo no sé qué hace esta persona y de repente me dice, hermano, mire, aquí le sirvo y nos pone ahí nuestro plato de carne de perro, claramente a nosotros nos va a afectar, ¿me entiende? Entonces, este hermano, pues su conciencia está limpia, su conciencia está bien, y él puede decir, no, es que mi cultura así es, pero si él va a estar aquí en Guatemala, él prácticamente lo que va a tener que hacer sería dejar de comerlo, porque la conciencia de las personas de aquí van a ser afectadas. Entonces él lo va a dejar de hacer y va a perder tal vez su libertad, pero lo va a hacer por amor a las demás personas. Ok, entonces, eso solo es un ejemplo, vuelvo a repetir, porque también se puede ver con el vino, que ahorita lo vamos a ver en el siguiente pasaje. 21, bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Entonces, ¿qué pasa? En este caso en particular ya habla del vino, no solo habla de comida, sino del vino. ¿Qué sucede? Y esto creo que ya lo hablamos anteriormente, de que en otros países es común que la persona beba vino. Si esta persona que es común en ese país que beba vino y se viene aquí a Guatemala y se comienza a tomar vino al almuerzo o a la cena o en la iglesia, para él es normal, para él no tiene problemas, para él es cultural, para él es inclusive solo se toma el vinito para el almuerzo o la cena o el desayuno, no sé cómo lo hacen, pero para él es normal, pues, o sea, él no va a tener problemas de conciencia y tampoco es de que él se venga y se vuelva un borracho. El problema se da de que hay muchas personas aquí en Guatemala que pues se han dedicado a la bebida y cuando se arrepienten ellos dejan de beber. Y pues la idea es de que ellos cuando van a buscar a Cristo ellos no beben ninguna gota de licor. Pero de repente miran a un pastor o tal vez a otra persona que agarró esa cultura de andar bebiendo vino porque tal vez le gustó o porque tal vez dicen, no, es que la Biblia dice que a Timoteo, por causa de tus muchas enfermedades, toma un poco de vino. Entonces él viene y puede hacerlo. Pero ¿qué va a pasar? La persona que es alcohólica lo va a ver porque tiene una fe débil. Entonces lo va a ver, bueno, dice que el pastor se bebe un vino. Entonces él va a venir y va a ver que el pastor está bebiendo vino porque agarra una cultura tal vez europea. Y el muchacho dice, bueno, si el pastor lo hace, yo también lo puedo hacer. Entonces viene él y se agarra un poco de vino. Y como a él, por su conciencia débil, por su falta de dominio propio, él bebe ese vino, de repente ya agarró una semana de andar bebiendo licor
y por causa de el pastor. Y el pastor decía, no, pues que yo soy libre, yo no tengo problema, yo no esto, y puede dar un montón y cantidad de excusas el pastor diciendo que es cultural, que yo en otro país, que yo, cualquier tipo de cosas. El problema está de que él fue de tropiezo, él fue por causa, él hizo contristar al hermano y por causa de eso cayó el hermano. Entonces ahí ese hermano ya no está conforme al amor. ¿Qué debería hacer el hermano? Si esa situación pasa, pues tendría que dejar de beber vino. ¿Por causa de qué? No de él, porque él tiene una conciencia fuerte, tal vez él no tiene el vicio, no tiene nada de eso, pero por causa de la conciencia de la otra persona, no lo tendría que hacer. Ni en lugar de estar jugando, no, que ese se volvió otra vez borracho, o esa persona esto y lo otro. Mejor él debería examinarse y, bueno, yo fui el que fui tropiezo, y es algo que las personas no entendemos. Inclusive yo escuché a un predicador en redes sociales, que es muy famoso entre todos, pero él dice, creo que puso una foto, no sé qué pasó, de que había bebido vino o cerveza, no sé qué hizo. Y él dijo, no, es que yo tengo una conciencia fuerte, y comenzó a hablar cosas con respecto de que él podía hacer lo que quiera, si beber o vino, o cerveza, porque solo fue un momento. El problema está que como él es una figura pública mundial, él lo único que hizo fue ser de tropiezo. Fue de tropiezo tanto a creyentes, eh, por así decirlo, fuertes en la fe, como a débiles en la fe. Porque digo, bueno, si el pastor tal o el evangelista tal está bebiendo cerveza o vino, de plano no debe ser malo el otro vino, y esta vez se fue a agarrar por beber por un mes o una semana, solo por el comentario que el predicador hizo. Y el pastor puede decir, no, porque ese es problema de ellos. No, es problema el más maduro, es el problema de que ese ejemplo, porque por causa de él hizo tropezar a los demás. Y eso es lo que no queremos entender. Nuestra libertad puede provocar problemas en las demás personas que son débiles en la fe. Y es algo que no queremos entender, porque no tenemos amor. La Biblia dice que si yo tengo amor, yo me voy a desligar, por así decirlo, de ciertos tipos de cosas. Por eso aquí, en este pasaje, y quiero resaltarlo muy bien, a ver, creo que aquí está, ¿qué voy a hacer con este color? Aquí dice, y en nada, a ver que no se ven, perdón, creo que lo voy a poner en anaranjado. Bueno, Mario, vamos a ver, ahí está. Aquí dice, ni en nada, ni en nada, es decir, que el punto no es solo comer y beber, sino que dice, ni en nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Ni en nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Hemos tomado ejemplos mucho de lo que es la comida y bebida, pero debemos considerar otras cosas que aparentemente para nosotros puede que no sea malo. El problema es de que no entendemos de que hay personas que pueden ser débiles, que no tienen la misma fortaleza, inclusive no es en todo, sino que en ciertas áreas que nosotros no tengamos. Y ya lo he mencionado yo aquí en el hecho, por ejemplo, en mi caso con los videojuegos. Yo no puedo tocar un videojuego porque a veces puedo parar un mes jugando y 2, 3 horas o más prendido al principio tal vez no, pero con la constancia yo ya me vuelvo esclavo, por así decirlo, ese tipo de cosas. Entonces para mí tocar un videojuego es un problema. Inclusive juegos tan sencillos como el Sudoku o algo así, que tal vez no pueden ser aparentemente malos, por así llamarlo, pero en mi caso personal yo agarro un Sudoku y pues paso como no es que me cueste resolverlos, sino que comienzo a jugar 2, 3, 4 veces, y ya con eso me dan 2, 3 horas. Entonces, para mí es un problema personal. Ya con los años, pues digo, eso no lo toco, y ahí mejor que los juegos de lejos, y ahí que se queden los juegos, y para mí como que no existieran. Pero hay personas que van comenzando en el evangelio que tal vez han dejado los videojuegos porque le causa ese tipo de cosas. Y hay predicadores, inclusive hay un predicador en YouTube que habla de acerca de que no, yo tengo mi Xbox o mi no sé qué, y se pone a jugar. Y yo entiendo muy bien que hay personas que tienen la capacidad de que se ponen a jugar, y yo conozco una persona donde él 10 minutos se aburre y lo quita y ya no juega. Entonces él solo usa como tal vez una forma de distracción o otro tipo de cosas. Pero él tiene una conciencia fuerte y lo hace por cierto tipo de situaciones.
¿El problema cuál es? El problema se da con estos tipos de predicadores que están en redes, que hablan de que no es malo jugar y que ellos juegan ahí con sus hijos. Y aunque ellos tengan la capacidad del dominio propio, ellos tengan la capacidad de decir yo lo puedo dejar de hacer cuando yo quiera o cuando yo no quiera, y porque yo tengo una conciencia fuerte, y etcétera, el repertorio de versículos que ellos en su conciencia inmadura o en su conciencia que creen que es madura, lo pueden hacer. El problema está que ellos lo están publicando en redes y las personas que tal vez tienen débil, que están luchando con eso, con dejar videojuegos, no, pues el pastor lo hace. Y tal vez están jugando Call of Duty o algún otro tipo de cosas. Entonces él viene y comienza a jugar videojuegos. El problema es de que este joven que va comenzando el evangelio no tiene la fuerte conciencia que tal vez el otro lo puede tener y ya se disparó 5 o 8 horas en el día jugando videojuegos y dejó el examen y perdió el examen. ¿De quién fue la culpa? Del predicador que en redes sociales se puso a hablar de que no es problema jugar videojuegos, etcétera. Hay otro caso que inclusive se da con la cultura japonesa, con lo que son las series animadas o el anime. Y yo he visto personas también que son creyentes, que ya llevan años en el evangelio y de repente ponen ahí cuestiones de anime en sus estados. Y dicen, yo miro este anime porque es puro y que no tiene nada y etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Personas que tal vez están luchando con esa área también de ver anime, porque hay personas que se prenden, que a mí también me ha pasado en su tiempo, y tal vez pasan toda la noche en eso. Miran al hermanito que es de ejemplo, que ya lleva años en el evangelio, que tal vez se dedica y todo, y mira que vio un anime X. Entonces, para esta persona puede ser que no haya problemas, por así decirlo, pero este hermano nuevo que va comenzando, que lo está dejando porque alguien le dijo, o porque Dios le dijo, y mira que el hermano fulano de tal, que es ejemplo en la iglesia, que tal vez eso se dedica a orar, mira que el otro publicó eso, bueno, dije, vamos a ver ese porque como a mí me ha gustado el anime, pero como dicen que esto es puro, a diferencia de los otros que yo he visto, entonces la persona se va a verlo, pero le agarraron, como son 12 capítulos, agarró los 12 capítulos en toda la noche y se desveló viéndolo en lugar de estar orando. Entonces, por eso estamos definiendo de que no es solo comida o solo bebida, sino que pueden ser videojuegos, pueden ser también, en este caso, series de animación, ya sea telenovela también, o K-dramas, o series de Netflix, cualquier tipo de cosas realmente, debemos tener mucho cuidado nosotros y no realmente, y aunque lo hagamos, no es que uno sea pecado oculto, pero mejor no comentarlo públicamente, aunque alguno lo pueda hacer, sino que es mejor no colocarlo de manera pública por la conciencia de las otras personas que sí pueden caer o pueden ser engañados por la débil conciencia que tienen. Entonces, las personas que llevan un camino al Señor deben ser maduras. O lo van a dejar de hacer, o simple y sencillamente si lo hacen, por así decirlo, no llamarlo en oculto, sino que no hay necesidad que la gente se entere, pues. Pero es mejor dejarlo porque el problema está que cuando nos vayan a decir a nosotros, miren hermano, usted juega videojuegos, y uno va a decir, sí, yo juego. ¿Y cuánto juega yo? Pues yo juego unas 2 horas diarias, ¿no? Entonces la otra persona lo que va a hacer es, no, porque el pastor juega 2 horas, yo también. Porque también la gente para agarrar excusas y hacer lo malo, también agarran de eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Si alguien se mira, ¿por qué juega 2 horas? No es que le fíjese que el hermano también juega 2 horas y por eso yo juego 2 horas. Entonces, ¿de quién es la culpa? No es la culpa del inmaduro, es la culpa de nosotros los que podemos ser maduros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como dice ahí, mejor para no ser tropiezo, aunque a mí me guste, mejor yo lo tengo que dejar de hacer eh, por causa de la débil conciencia de los hermanos. En este caso, pues lo estamos hablando en este sentido, pero hay muchos ejemplos de que mi conciencia puede ser débil, pero la conciencia de otros mi conciencia puede ser fuerte, pero la conciencia de otros débiles. Voy a poner un último ejemplo antes de hablar vamos a tomar una base en lo que habla Pablo en 1 Corintios, pero previo a eso voy a hablar algo de lo que sucedió con el hermano Gigi Ávila. En el caso del hermano Gigi Ávila, él cuenta en una parte de su testimonio que él cuando comenzó a ser llamado para predicar en otros lugares, en otras naciones, o en otras iglesias, que por algún motivo dice que él, si no estoy mal, en los Estados Unidos, si no estoy mal, una iglesia menonita fue la que lo invitó a predicar por primera vez a Estados Unidos. Es decir, no fue ni siquiera una de la línea de él, pues que él era pentecostal.
o evangélico. Entonces no era como que una iglesia evangélica lo había llamado a predicar, sino que era una iglesia menonita que lo había llamado a predicar. Entonces él llegaba prácticamente tal vez con su saco con corbata, pero ahí ellos le dijeron, mire hermano, fíjese que nosotros no usamos corbata porque tal vez es del diablo, porque no sé qué, qué sé yo. Entonces el hermano Yeye dice claramente que él se quitó la corbata, o sea, ellos con su débil conciencia, por así llamarlo, decían que la corbata es del enemigo, que la corbata esto, que la corbata lo otro. Entonces el hermano Yeye dice, bueno, yo no tengo problemas con eso, o sea, tal vez él sabía eso, pero él vino y se la quitó. Entonces él vino y predica en la iglesia sin corbata. Luego fue con otros hermanos donde obligatoriamente que tienen que predicar con corbata porque sus razones, ¿verdad? Sus convicciones, como ya lo habíamos hablado en el otro pasaje. Entonces, ¿qué sucede? Él viene y el hermano Yeye dice, mire, yo no tengo problemas con la corbata, yo me la puedo quitar o me la puedo poner. O sea, para él no hay problema con aspecto de conciencia. Pero para una iglesia es pecado y para la otra iglesia no es pecado, más es una formalidad. Entonces el hermano dice, mire, pues yo no tengo problema. O sea, si por esta corbata no me van a escuchar, me la quito. Y si por esta corbata me van a escuchar, mejor me la pongo. Entonces, a eso es lo que quiero dar a entender con la madurez, que uno debe asimilar las cosas y entregarnos a una verdad en el Evangelio, para no ser tropiezo, en lugar de estar juzgando y criticando a la gente, que realmente es mucho de lo que hay muchos tal vez predicadores en internet que critican a otros de denominaciones, y luego de estar criticando, viendo problemas y justificándose porque ellos son de la sana doctrina según ellos, deberían estar proveyendo más contenido para formar a otras personas, en lugar de estar investigando, criticando supuestamente a alguien porque es falsa doctrina. Yo personalmente creo que ese tiempo mejor lo deberíamos estar usando para predicar la verdad de Dios, y el tiempo que se pusieron a investigar a alguien que es falso, deberían ponerlo a investigar la verdad y proveer más de la verdad. En lugar de sacar videos riéndose o criticando a otros ministros, esos 2, 3 videos de criticando a un fulanito que agarró como 3, 4 videos criticándolo, mejor había predicado de Cristo esos 4, 3 videos que habían sido como 10 horas de hablar de Cristo. O por lo menos eso es lo que yo creo. Entonces vamos a hablar acá con 1 Corintios 10, de 23 al 33, porque el apóstol Pablo también aquí habla con respecto a eso. Dice de la siguiente manera: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. 25, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. 26, porque el Señor es de la tierra y de su plenitud. Si alguien incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivo de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo, si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que yo doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judío, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces vemos acá, aquí, perdón, 33, ok. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procuro mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Entonces, como aquí dice el apóstol Pablo, si puedes coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Entonces nosotros a veces procuramos mucho lo que nosotros queremos hacer, sin considerar al prójimo en lo que nosotros hacemos. Y eso también va relacionado, creo yo, a las personas que han agarrado corrientes de hip hop o de rap, o inclusive de rock cristianos, o creo que hasta electrónica cristiana, porque ellos no solo agarran la música, sino agarran la cultura en la cual están. Entonces una persona que fue rapero o le gusta el hip hop o el reggaetón, quiere mantener, por así decirlo, su tumbado o su forma de vestimenta, y quiere agarrar la excusa, eso, pues claramente de que no, es que yo tengo libertad en Cristo Jesús y que yo esto y que yo lo otro. Y inclusive se mantienen cantando rap o hip hop o reggaetón o trap o el nombre que le quieran llamar, inclusive de rock cristiano o trans.
Pero ellos no se dan cuenta de esto, lo que la palabra enseña. No porque a mí, personalmente me da igual si ellos se visten como quieran, como ya mencionamos, ellos van a ser juzgados por eso. Ellos van a tener problema en el juicio, y ya sea que Dios los felicite o ya sea que el Señor los regañe, eso va a ser cuestión de ellos. A mí personalmente no me quita ni me pone hasta cierto punto, pero en mi conciencia digo, me he puesto a pensar, si a mí por causa de vestirme de esa manera no me van a recibir las personas, mejor yo cambio mi forma de vestir. ¿Para qué? Para no ser tropiezo o por causa de que otras personas no me van a recibir la palabra de Dios. Porque ellos se quieren centrar solo a su grupo, y para mí eso ya es una secta, en el sentido de que yo quiero que solo me escuchen los de rock o los de rap o los de trap o los de reggaetón. Entonces, personalmente creo que eso ya es sectarismo, tal vez no definido, pero ellos como ven que están los religiosos, entonces para contrarrestar supuestamente a los religiosos, entonces ellos se quieren seguir vistiendo así, cantando lo que quieren cantar, pero se están convirtiendo en lo mismo que los religiosos dicen, solo que en el otro extremo, unos muy religiosos y el otro muy libertinos, porque sinceramente yo no he visto personas eh, que supuestamente cantan rap o reggaetón que realmente sean consagradas. Personalmente lo digo. Aunque ellos me digan que sí y que no, pero la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis, y a veces no se notan los frutos. Pero tampoco estoy diciendo que lo dejen de hacer, o sea, si lo quieren hacer, que lo sigan haciendo, eso ya es decisión de ellos. Lo que quiero entender es de que a veces no nos damos cuenta de eso. Si nosotros podemos entender que alcanzaríamos un grado diferente en el sentido, o un tipo de expansión diferente, entonces si mi vestimenta está haciendo tropezar la palabra del evangelio, es decir, que las personas no me estén recibiendo del evangelio a causa de mi vestimenta, entonces yo estoy siendo tropiezo al evangelio. Entonces yo debería cambiar mi forma de vestir para que las personas puedan recibirme el evangelio. ¿Por qué? Porque no es el agradarme a mí, sino que es agradar a Dios y al evangelio. Si por causa mía alguien se va a perder por mi vestimenta, mejor la tengo que cambiar. Y esto pues es base de lo que estamos hablando el día de hoy. Esto ya ha pasado en otros países. Si no estoy mal, había un testimonio de un hermano que comentó una prédica que parece que fue a un país y las personas no le quisieron recibir la palabra por la vestimenta que tenían. Él no era que tampoco fuera una persona que fuera rap o rock o algún otro tipo de subcultura, sino que él prácticamente dice que en ese lugar se tenía que usar falda. Entonces cuando él habló, pero una falda varonil, hasta por así decirlo. Entonces cuando él habló con las personas del lugar, o los pastores del lugar, ¿por qué no le recibían la palabra? Porque él tal vez era con saco y corbata, y las personas le dijeron: mira, pues por tu vestimenta. O sea, si te vistes como nosotros nos vestimos, es decir, como por la cultura de ese lugar, no, el mensaje se va a recibir. Entonces él viene y se cambia, predica, y las personas reciben el mensaje, es solo por el atuendo que él tenía. Entonces él, cuando regresa a su país, pues él sigue predicando con la vestimenta. Entonces nosotros tenemos que entender eso, de que si por causa de mi vestimenta no me van a recibir, entonces yo tengo que también cambiar mi vestimenta. Y eso pues nos pasa a todos. Pues en este caso yo tal vez no soy muy preocupado en lo que he visto, pero si en dado caso yo, porque tal vez uso una playera y un pantalón, no me van a recibir el evangelio, pues me quito la playera y me pongo una camisa, y si eso así me reciben, pues les voy a predicar de esa manera. Pero eso es lo que quiero dar a entender. Nosotros no tenemos que vernos solos a nosotros, porque nosotros podemos tener nuestra gran libertad, pero tenemos que también examinar si esta libertad está haciendo de tropiezo a otros o no. Estamos hablando de ciertos términos, no estamos diciendo, por ejemplo, respecto a las danzas, o respecto al velo, o respecto al hablar en lenguas. Eso es muy claro de entender, de que no lo voy a dejar de hacer porque el bautista dice que no hay que hacerlo, ¿verdad? Pero sí yo puedo venir y, en dado caso, entender de que tal vez yo en una prédica no me voy a poner a hablar en lenguas, porque puedo ser yo tropiezo para la persona que predica el mensaje, a menos que el Señor Jesucristo me diga que lo haga y me dé una prédica. Pero por eso, tal vez en mi caso personal, no han escuchado o escuchan de que yo hable en lenguas cuando hablo, o cuando predico o enseño o otro tipo de cosas,
Porque yo entiendo de que alguien puede estar escuchando lo que yo estoy hablando, él puede ser una línea bautista o puede ser algún otro tipo de línea, o presbiteriano. Y simple y sencillamente por yo hablar en lenguas en el mensaje, la persona ya no va a recibir nada. En caso contrario, si Dios me dice a mí hacerlo en medio de la reunión, lo hago. Pero ya fue una dirección de parte de Dios. Alguien dirá, sí, es que eso está escrito en 1 Corintios. Sí, es cierto, en 1 Corintios 14 lo explica también. Pero lo que quiero entender es de que yo lo podría hacer y podría manifestarlo, pero también sé de que puede ser eso de tropiezo. No estoy diciendo que no voy ahora a hablar en lenguas, lo que estoy diciendo es de que yo lo hago, pero sé que a veces para predicar no lo tengo que hacer, o inclusive si yo estoy en una reunión con mucha gente y tal vez ellos no hablan en lenguas, pues puede ser que tampoco lo vaya a hacer, pero si yo estoy con un grupo que todos hablan en lenguas y yo estoy en medio de la alabanza, lo voy a hacer. Tanto por dirección del espíritu como por la conciencia o el no poner tropiezo. Por ahí también 1 Corintios 14 lo dice, no impidáis el hablar en lenguas. Lo que quiero entender es de que nosotros no solo busquemos mi libertad, mi capacidad, mi forma, sino que tengo que evaluar mi libertad conforme al no poner tropiezo a los demás. Por eso aquí el apóstol Pablo en versículo 32 dice lo mismo que dice en Romanos 14, no seáis de tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Tres cosas, ni a judíos, ni gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces nosotros eso es lo que tenemos que hacer, no buscar poner tropiezo. Si nosotros evaluamos las verdades y yo puedo tener libertad, por eso hay cosas que tal vez yo ya también dejé de hacer. Inclusive tal vez yo a veces también ya no juego porque digo, bueno, me va a tocar que hablar con alguien y me va a preguntar, mira, ¿tú juegas? Y luego decir, mira, sí juego. Y yo puedo ser tropiezo por él. Y esa fue una de las razones por las cuales también yo dejé de jugar videojuegos. Inclusive cuando a veces me da medio en la cosquilla de jugar videojuegos, digo yo, uno, no lo voy a hacer porque puede ser que después me emocione y agarre 2, 3, 4 horas. Segundo es porque si alguien me pregunta a mí, me va a decir, ¿tú juegas videojuegos? Y le voy a tener que decir que sí, porque no tengo que mentir. Y eso va a procurar en que la persona, yo le sea de tropiezo tal vez a la persona. Entonces, por ese tipo de cosas, mejor, digo yo, mejor no lo hago. O sea, y hay personas que me han dicho, mira, no, hombre, juega un ratito. No, yo mejor no, porque yo me conozco y también no quiero ser de tropiezo para otros, que tal vez yo he vivido en carne también ese tipo de conflictos. Entonces, eso es lo que venimos hablando de lo que respecta a Romanos capítulo 14, del 13 al 21. Como ya mencionó aquí el apóstol Pablo en este 1 Corintios, habla de la conciencia, no mía, porque mi conciencia no va a ser dañada, sino la conciencia del otro. Por eso cuando dice que si ya nos dicen a nosotros que eso es dado a los ídolos y nos lo están diciendo, no lo tengo que dejar de comer no por mi conciencia, sino la conciencia de la otra persona. Por eso el apóstol Pablo es claro en lo que dice. Entonces vuelvo a resaltarlo, yo no puedo tener problemas, el problema lo van a tener los que tienen la debilidad en la fe, en sus conciencias. Por causa de la debilidad de ellos, yo tengo que dejar de hacerlo. Y el Espíritu Santo, pues claramente nos va a ayudar. Voy a poner otro ejemplo también con lo que es el pelo largo. Si a mí me gusta andar con pelo largo, porque la moda, o porque así me gusta, o porque yo vi algo en la Biblia, yo ando con mi gran pelo largo. Si ese pelo largo le va a hacer tropiezo a los demás, entonces mejor me lo corto, mejor ando con un pelo corto. Entonces, digo esto porque hay una diversidad de ejemplos que podemos tomar. Yo realmente no sé lo que cada quien vive, lo que cada quien hace. Inclusive las mujeres que a veces andan con sus faldas cortas o con su ropa muy ajustada, ella dice, no, pues que Dios no me dice nada, de que a mí Dios no me juzga, de lo que ve el corazón. Sí, es cierto. Y tal vez ella lo tiene la libertad, inclusive de andar con licra. El punto es, lo que ella hace, ¿le es de tropiezo a la otra persona? Porque la mujer puede decir, no, es que él, porque él es carnalote, él, pues sí, pero porque él es débil en la fe. Pero sabiendo esa mujer de que si ella se viste así, es tropiezo al otro hermano que es débil de conciencia, el problema no es el hermano. El problema es la mujer que anda con su licra, minifalda o pantalón sumamente apretado, porque supuestamente ella siendo madura debería de entender de que va a ser de tropiezo a otros. Entonces ese es el problema. Y eso también va para los hombres. Si hay un hombre que también usa pantalones muy ajustados porque su físico tal vez es físico-culturista o algún otro tipo de cosas, y él usa ropa apretada para marcar más sus atributos, y esa
va a ser de tropiezo a una mujer que es débil en su conciencia, él tendría que dejar de vestirse de esa manera, porque él está haciendo tropezar a esa mujer. Entonces, tanto hombres como mujeres deberían ver su forma de vestir para no ser tropiezo a los demás. Porque las mujeres dicen, no, si yo puedo usar falda, Dios se mira el corazón, Dios esto, Dios lo otro, pero aquí no estamos evaluando la libertad de cada quien, aquí no estamos evaluando que yo lo puedo hacer o no. Aquí estamos diciendo que si yo estoy siendo de tropiezo por mi vestimenta a alguien, lo tengo que dejar de hacer. Porque sé que hay débiles y en dado caso yo soy fuerte, yo lo tengo que dejar de hacer. Yo, por ejemplo, yo podría predicar con pantalón, perdón, con pantaloneta y con playera de básquetbol, por así decirlo. El problema está que yo podría tener la libertad de hacerlo. El problema va a ser de que si alguien me escucha, puede criticarme, puede hacer, o yo lo puedo hacer de tropiezo. Entonces, para evitar yo ser de tropiezo, para evitar críticas, murmuraciones, que a él le puede caer un juicio de parte de Dios, mejor yo me uso mi camisa y mi pantalón de lona. ¿Para qué? Para no ser de tropiezo a ellos. Yo puedo tener la libertad, pero si esa libertad es de tropiezo, mejor no hacerlo. Entonces vamos a concluir con este tema el día de hoy, con lo que hemos venido hablando del libro de Romanos, de esta relación de no ser de tropiezos. En lugar de estar criticando, en lugar de estar juzgando, mejor buscar la manera de no tropezar, mejor buscar la manera de estar en paz para con todos. Entonces vamos a orar para finalizar, vamos a colocar unos 15 minutos, vamos a ver a qué horas vamos a continuar. Son las 10:03, entonces vamos a orar y a las 10:30 daríamos inicio con el siguiente tema, que es orar sin cesar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te pedimos que tu amor y tu fidelidad sea con nosotros. Te pedimos que tu gracia sea con nosotros. Ayúdanos, por favor, a, como lo que acabamos de leer, a no juzgar, no menospreciar, sino más bien ver cómo no poner tropiezo a los hermanos. Yo sé que no va a ser mi libertad la que va a ser afectada, sino que la conciencia del otro la que puede ser afectada. Y por eso yo tengo que estar velando y estar atento a ver cómo no poner tropiezo a las personas. Inclusive con mi forma de hablar, ¿verdad, Padre? Con nuestra forma de hablar. Si puede ser tropiezo nuestra forma de hablar en cierta manera, pues también cambiarla para no ser tropiezo a alguien más por esa forma de hablar. Yo puedo tener la libertad de hablar coloquialmente, pero si eso puede afectar a otros y por esa razón no pueden recibir mi mensaje, ayúdanos también a cambiar nuestra forma de hablar, no para hablar elocuentemente, pero sí hablar de una manera sencilla, por así llamarlo, no sé si llamarlo neutral, pero ayúdanos, Señor, también con nuestra vestimenta, también con lo que comemos o no comemos, también con lo que creemos o diversidad de situaciones como lo que acabamos de hablar el día de hoy. Te lo agradecemos, Padre, gracias por escucharnos, gracias por estar atentos a las oraciones de este campamento. En Cristo Jesús te lo agradecemos, Padre bendito. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos, Señor Jesús. Amén.